Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Podemos imaginar, queridos amigos, la extensión de las alas de un cóndor, que se dice son las más grandes del mundo. Y podemos visualizarlo volando sobre las grandes alturas, la cordillera de los Andes. Bajo su mirada, una de las maravillas del mundo, la ciudad de Machu Picchu. Este tesoro que siempre será algo en la memoria de todos los pueblos. Y hoy en Jueves Cultural estaremos dedicando precisamente nuestro programa Machu Picchu, una de las ciudades más importantes de lo que nuestro experto nos hablará sobre la cultura andina y que nosotros en términos generales, es obvio, asociemos con la cultura inca. Nos sentimos muy contentos que en este programa nos está acompañando el doctor Carlos Buller. Él es originalmente licenciado en Relaciones Internacionales y diplomático de carrera, con una maestría de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Historia y Metodología de la Investigación en la Academia Diplomática del Perú, y es también doctor en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Francia. Nos da un enorme gusto recibir al doctor Carlos Buller, a quien con todo afecto y con todo respeto le llamaremos por su primer nombre, Carlos. Bienvenido al programa. Háblanos de todo esto que queremos saber. Los incas, los Andes, Machu Picchu. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Doctora Rivas, a quien me permitiré llamar también Rosita. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. En efecto, que con una misión de la National Geographic se adentró en el noreste, hacia el noreste del Cusco, a buscar esta ciudad, entre comillas, perdida. Llegó el 24 de julio, pero llegó a donde lo llevaron, no se topó. Siempre se supo de la existencia de este santuario y la expedición justamente obtuvo financiamiento porque estaban seguros de que la iban a encontrar. De hecho, todos los nativos, todas las personas que viven en la región, la conocían muy bien, e incluso había una familia que vivía en el paraje. Creo que será importante que nos cuentes un poco la relación que existe, obviamente, entre la cultura inca, lo que hoy también se denomina de una forma más académica y más profunda como la cultura andina, y qué representa realmente Machu Picchu. Sabemos que independientemente de lo que Hiram Bingham, a quien se le atribuye pues el haber traído a la luz, vamos a decir, de la modernidad esta ciudad, sabemos que esto tiene una historia, que se han construido muchas leyendas, y para los que hemos tenido el privilegio de conocerla, es un lugar verdaderamente mágico.
Esta bellísima melodía se titula El Trencito y evoca en mi personal memoria el recuerdo de ese añorable trencito que sale de la ciudad de Cusco para llegar a través del río Urubamba, bordeándolo prácticamente, hasta Machu Picchu, donde se tiene que ascender. Esta maravilla del mundo en el Perú, que definitivamente hemos de procurar visitar. Los incas, ¿es Machu Picchu una ciudad inca? ¿Quiénes fueron los incas? Sí, totalmente, totalmente. Es una ciudad inca, de eso no hay la menor duda. Y los incas fueron, digamos, la última expresión civilizacional, cabe el término, estirando un poquito el término, de una cultura que tiene 20.000 años. Y si yo estuviera obligado a resumir en qué consiste esta cultura y reducir estos 20.000 años en un minuto, yo diría en armonía con la naturaleza. Los Andes son una región muy difícil. Es muy difícil trasladarse de un punto a otro. Es muy difícil subir, bajar. Es muy difícil transportar. Entonces, la civilización concibió una forma de adaptarse al medio sin violentarlo y desarrollar, levantar imperios, estados. Y los incas no son el primer imperio. Antes que los incas tenemos un imperio, el imperio Huari, por lo menos medio milenio antes. Entonces se desarrollaron formas altas de cultura en armonía con la naturaleza, con una visión mágico-religiosa muy particular, porque prácticamente todo es sagrado, todo lo que es natural es sagrado, y Machu Picchu viene a ser, digamos, la síntesis de esa armonía con la naturaleza, la síntesis de ese desarrollo mágico, del pensamiento mágico andino, que lo hicieron los incas, lo hizo el Inca Pachacútec, unos 150 años antes de la llegada de los españoles, probablemente, eso es lo que se calcula, pero es la quintesencia de este pensamiento mágico. Es una ciudad sagrada que está orientada hacia el sol, está vinculada con una renovación religiosa que se produce en esos tiempos, y lo interesante es que es una ciudad que ha llegado a nosotros prácticamente intacta. Como sabemos, el Cusco fue destruido varias veces, Machu Picchu no. Entonces nos da mucho campo para el estudio. Me gustaría decirle al público, Carlos, que Machu Picchu es una ciudad construida realmente en la cima absoluta y total de una montaña relativamente muy angosta, que tiene dos enormes desfiladeros, abismos a cada lado, y que mirándola uno se pregunta cómo fueron capaces de hacer esto, y que adicionalmente logró formar a través de esas terrazas, de esos como excavar en la montaña para ir haciendo niveles de arriba abajo para poder sembrar. O sea, es una obra que yo dudaría que hoy en día pudiera realmente realizarse. Bueno, yo creo que si una civilización se construye, se levanta a partir de este principio en que lo natural está por encima de todo, las prioridades, creo que vamos a lograr cosas impresionantes. Es decir, la motivación es alcanzar esta armonía, yo creo que se va a hacer. Pero a mí me decían a mí me decían cuando estudiaba historia, pero explícame, Carlos, esto lo han tenido que hacer, ¿cómo han hecho eso? Y la respuesta era con mucho esfuerzo. Sí, con mucho esfuerzo, pero por encima de todo con respeto. Si nosotros observamos cualquier foto clásica de Machu Picchu, lo que vemos es una ciudad que no desentona en lo más mínimo con el paisaje. Y bueno, además que todo es sagrado, esta ciudad es un centro sagrado dedicado al sol. Este emperador inca del cual nos hablabas, tengo entendido, Pachacútec, que reinó desde el 1438 al 1470, aproximadamente. Bueno, para ubicarnos en la época, sí, con nuestro público. Se supone que es, digamos, en esa época, ¿no? Como un siglo antes de llegado
los españoles. No tenemos registros fiables en cuanto a fechas. Definitivamente el hombre andino no registraba el tiempo como lo registramos nosotros. Podríamos decir que la obsesión que tuvieron los mayas por el calendario y los tiempos lo tenían las culturas incaicas, andinas y preincas por la armonía con la naturaleza. Yo diría, más que obsesión, era la prioridad, era la necesidad. Ellos no... Sobrevivir en los Andes, en primer lugar, no se puede sobrevivir solos. La cultura andina tiene otro principio que es el trabajo comunitario. La comunidad, no la familia, la comunidad es la base de la sociedad en los Andes. Y la reciprocidad, la ayuda mutua, eso es lo que permite... Y entre comunidades. E incluso, sí, a través... Eso sí, pero a través de un mediador que es el jefe, o curaca, o inca, ¿no? El inca es un mediador entre todos todas estas comunidades, que las articula, las cohesiona, pero también es un mediador entre el mundo de los hombres y el mundo de lo sagrado. Es por eso que el Inca, no la persona, es sagrada. ¿Qué quiere decir Inca? ¿Y de dónde viene? Inca tiene que ver con... No, es un vocablo quechua, sin duda. Es decir, es quechua, un vocablo es el de la zona del Cusco, ¿no? Los españoles inmediatamente lo identificaron con emperador, con rey, ¿no? Pero Inca es el señor del Tahuantinsuyo, que quiere decir es el señor de las 4 partes del mundo. Y las 4 partes del mundo no son partes geográficas, que lo son también, pero también ahí interviene el tiempo, interviene el espacio, intervienen los antepasados, lo sagrado, lo profano. Todo eso se condensa en estas 4 partes del mundo, de las cuales el Inca es el señor. Y es, como tú decías, el mediador. Está ahí para mediar, para comunicar, para, vamos a decir, establecer esa red de vínculos entre las comunidades. Por supuesto, por supuesto. Esa es su función principal. Y es por eso, cuando llega Pizarro, no es que había una guerra civil que enfrentaba a 2 ejércitos entre 2 hermanos ambiciosos que querían hacerse del poder, sino que era un ritual de sucesión en la que el Inca debía vencer, entre comillas, a todo para proclamarse como auténtico y legítimo señor. Al no haberse cumplido estos rituales, por lo tanto no había un Inca legítimo todavía cuando llegó Pizarro, y la gente no se sentía con deberes u obligaciones hacia este nuevo señor. La cultura inca, o esta cultura andina, ¿era guerrera? La guerra era parte del ritual. Existen civilizaciones que usaron mucho la guerra, especialmente en la costa norte del Perú, lo que se conoce como los reinos Mochica y Chimú, reinos muy, muy guerreros. En los Andes la guerra era importante, pero las conquistas se hacían normalmente por la vía de la negociación, por la vía de los regalos, por la vía de la reciprocidad, la sumisión voluntaria y eventualmente la guerra. Pero la guerra estaba incluida, no era una guerra profana, era una guerra que tenía una naturaleza ritual muy importante. Y Machu Picchu no es una fortaleza, pero sí en el conjunto de todas las ruinas y ciudadelas y puntos de observación que hay, sí hay puestos militares. Esta melodía se llama Vírgenes del Sol y le queremos preguntar a nuestro invitado, ¿quién vivía realmente en Machu Picchu, esta ciudad en lo alto de los Andes, esta ciudad que realmente armoniza con todo su alrededor, esta ciudad mágica, que algunos, Carlos, han dicho que era una ciudad como de mujeres, como de sacerdotisas? ¿Es esto verdad? Bueno, lo que se sabe
es bastante poco porque no hay registros históricos, ni siquiera coloniales, con respecto a esta ciudad. Es decir, lo que tenemos es un sitio arqueológico y es muy difícil llegar a conclusiones al respecto. Pero sí es muy posible que hubieran templos o recintos para lo que se llamaban las Vírgenes del Sol, justamente el título de la canción, la melodía que estábamos escuchando al iniciar este bloque. ¿Esto qué cosa es? Esto no es un harén. En primer lugar, no hay que trasladar pues las cosas Claro. de otras culturas, los conceptos de otras culturas a esto. Tiene que ver con la legitimidad en el poder. La legitimidad, como sabemos, pues es, digamos, el derecho real que puede tener un hombre, un gobernante para gobernar. Entonces, ¿cómo lo adquiría esto en un contexto en que todo el mundo tiene que tener vínculos de parentesco, tiene que tener relaciones personales a nivel comunitario, a escala estatal o a escala imperial? Entonces, había unos matrimonios rituales que hacía el Inca con las comunidades. Y estas fueron llamadas por los cronistas, por los españoles, es decir, esos no son los nombres exactos. Les pusieron Vírgenes del Sol. Y es muy probable que efectivamente en Machu Picchu haya existido un recinto, y es más, se ha identificado uno de ellos como tal, dedicado a la residencia de estas personas, ¿no? A las, entre comillas, digamos, a estas esposas del Inca, pero que cumplían un rol a nivel sagrado y a nivel político porque establecía la legitimidad, convertía en pariente al Inca de las comunidades. Es decir, el Inca se casaba con la hija del señor local y el señor local a su vez estaba emparentado con todos. A la larga, el más humilde trabajador campesino de los Andes tenía parentela con el Inca a través de estos mecanismos, y para esto funcionaba el tema de estos matrimonios rituales que se desarrollaban para garantizar la legitimidad del poder. Y Machu Picchu, obviamente, al ser el recinto, al ser la ciudad donde se ejercía básicamente el culto al sol, hacia donde un lugar de retiro probablemente del Inca, con un alto contenido sagrado, evidentemente tiene que haber existido esta. Ahora, ¿quiénes vivían en Machu Picchu? No, se calcula que no pasaba del 1.000.000 de personas. Eso sí, ¿1,000? sí. ¿Solo sí, 1,000 personas? Solo 1.000 personas. Solo 1.000 personas. Era un centro ceremonial con características de ciudad, ¿no? Era una ciudadela, por eso se le dice su nombre es santuario. Para el Perú, nosotros el santuario de Machu Picchu. Y eso sí, tenía autosubsistencia porque tenían lugares para cultivar la tierra, tenía producción agrícola, intercambiaba productos con la zona, todo eso sí, era autónoma, sí, pero era una ciudadela pequeña dedicada básicamente a asuntos que tienen que ver con el sol, porque está ubicado, Machu Picchu está ubicado en un punto donde se observa la salida del sol que emerge desde la Amazonía y tiene unos efectos visuales impresionantes porque el sol en el amanecer de Machu Picchu aparece pues multiplicado. Se ve una inmensa bola de fuego que se levanta. Es extraordinario y ese sitio no solamente es bello, sino es un punto de observación extraordinario para el sol. Y fíjate que esa es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué significado tenía el sol para los incas? Porque en nuestro país, México, definitivamente el sol, un significado muy profundo en todas las culturas prehispánicas de Mesoamérica. En todas las culturas agrarias. Todas las culturas agrarias originarias tienen rinden culto al sol, porque es justamente el sol que les permite desarrollar su agricultura. En el caso de los incas, como en todas las culturas agrarias, como en México, como en Colombia, como en Mesopotamia, en China, se tuvo siempre un culto al sol. Ahora, como decía, toda la naturaleza es sagrada, pero el sol implica una renovación, que se levante el sol
implica el nuevo día. Y en los ciclos agrarios esto implica para la gente una renovación. Y se asocia Pachacútec con la renovación y la expansión. Pachacútec quiere Es decir el inca que construyó el emperador. El emperador, que quiere decir gran transformación al mismo tiempo. Un Pachacútec puede ser un cataclismo, un Pachacútec puede ser una transformación, un gran cambio, una revolución, si se quiere. Nos decías algo, Carlos, sobre el sol, que obviamente en las culturas agrícolas, bueno, sin la luz no crecen las plantitas. Así, y sin las plantitas no hay comida, y sin comida no hay nosotros. Entonces, esto lo entendemos, pero bueno, para mí sigue el sol creando un efecto mágico en mi vida. Claro, y justamente iba a decir que Pachacútec, que como decía, quiere decir una gran transformación. Es con Pachacútec que se inicia la expansión imperial inca, es decir, conocemos que el imperio inca abarcó prácticamente todos los Andes. Esto está vinculado con lo que los expertos han llamado la solarización del imperio, de la cultura inca. Se impuso una cultura de Estado, una cultura imperial dedicada exclusivamente al sol. El Estado inca promovía el culto al sol, que ya existía, pero lo elevó a un rango oficial. Y es por eso que también está vinculado Machu Picchu con lo del sol. La fiesta mayor en los Andes es el Inti Raymi, la fiesta del sol, pero esa es muy antigua también, esa es una fiesta agrícola. En este caso estamos hablando de que el sol es quien guía la expansión del imperio inca, la que lo convierte en imperio, porque antes era una cultura localizada, regional, y Machu Picchu, al ser un santuario orientado hacia el sol, dedicado hacia el sol, está vinculado, por lo tanto, con la mejor época del imperio inca. Y regresamos a tu pregunta, a la pregunta original, ¿no? Es inca, es absolutamente inca Machu Picchu, y tiene un gran significado en torno a lo que quiere decir esta cosmovisión y también a la expansión del imperio. Tenemos en Machu Picchu un patrimonio de la humanidad, ha sido declarado patrimonio de la humanidad desde los años 90, ha sido también declarado maravilla del mundo y bueno, visitarlo es toda una aventura, ¿no? Es llegar a las grandes alturas de los Andes y poder entrar en contacto con estas maravillas de la naturaleza. Por eso no quiero que te vayas sin que todos nuestros amigos que nos escuchan sepan de un término muy andino, muy de esa zona del mundo, que todos debemos no solo de conocer, sino de apreciar, la Pachamama. Es el universo, es el universo. El mundo de arriba, el mundo de acá, el mundo de abajo, el Hanan Paksha, el Urim Paksha, el Kai Paksha, es el mundo, el universo. Y la Pachamama es, por lo tanto, se le ha identificado, la traducción literal quizás sea Madre Tierra, pero es más que eso. Es la madre de todo, la madre universal. Esa es la Pachamama. Y bueno, es algo que debemos retomar para apreciar este lugar donde vivimos, esta tierra maravillosa a la que debemos de cuidar y a la que debemos de atender y escuchar precisamente en sus necesidades que durante tanto tiempo hemos venido ignorando. A todo lo que nos une, porque los seres humanos tenemos que aprender a darnos cuenta que nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Y ni qué decir de los latinoamericanos. Somos hermanos de sangre, de religión, de idioma, de prehispánico, de tantas cosas que estas fronteras a veces resultan verdaderamente absurdas. Nos queda como un minuto, Carlos, y no queremos que te nos vayas sin que tú digas lo que tú más quisieras decir sobre Machu Picchu. Más que sobre Machu Picchu, quisiera decirles algo sobre lo que son las culturas prehispánicas, la cultura andina, y eso tiene que ver con una experiencia personal. Yo he servido como diplomático en distintos países, en Europa, en América Latina, pero cuando llegué a México, simplemente la sensación fue que no había salido de mi país. Y yo creo que los valores de las culturas, de nuestras culturas, son tan parecidos que han hecho posible que yo en ningún momento me sienta en un país extranjero estando acá. Te agradecemos y te apreciamos muchísimo el comentario.
el Fondo de Cultura ha publicado el libro que se llama Machu Picchu de Luis Valcárcel. Luis Valcárcel. Valcárcel. Sí, es un libro pequeño, es un introductorio, yo creo que puede servir mucho, ¿no? Fondo de Cultura Económica, sí. Y el título es Machu Picchu. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias muy especiales a nuestro invitado de lujo el día de hoy, el doctor Carlos Bühler. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.